el marco de lo que se denominó el hallazgo de los archivos del terror, uno de los personajes más injustamente desconocidos de este proceso ha sido el comisario Ismael Aguilera Martínez. Jamás el archivo del terror se hubiera conocido si no fuera por su intermediación, por su iniciativa y incluso se diría por su actitud rebelde ante lo que se vivía en materia de silenciamiento del pasado, en ese momento ya posterior al 2 y 3 de febrero. Hoy el comisario Ismael Aguilera Martínez habla a través de un libro que se denomina Mi lucha por la verdad, pero también habla con nosotros en expreso. La lucha por la verdad es una lucha siempre difícil, comisario. Así es. No quiero decir venganza, porque sufrí 5 años en investigaciones, que nunca me gustó el ambiente de verles mis prójimos inocentes, y otro puede ser comunista, porque no le conocemos por la cara quién es comunista, quién no es. Porque bastante intriga existía en esos tiempos, aprovechando la dictadura. A mí me tocaba hacer guardia, ahí en la entrada sobre el presidente Franco. Estamos hablando con una persona del staff policial que estuvo allí. Se habló muchísimo con las víctimas y casi nunca con la policía que estuvo en ese sitio. Y va a explicarnos el comisario qué es lo que vivió, qué es lo que vio y en qué momento se reveló ante eso. Comisario, pero primero explíquenos qué pasaba en esos cuartos del terror. Yo recibía a los presos. Algunos se anotaba, otros no. Aquello que no se anotaba en el libro de novedad tiene un viaje sin retorno, con seguridad a la madrugada. Aquello que se anotaba en el libro de novedad y se le haya muerto en la pileta o en la tortura, figura en el libro de novedad. O sea que hay muchos que entraron y siquiera nunca se supo quiénes eran y ya estaban sentenciados a no salir. Y solamente de figura desaparecido. ¿Quiénes eran los más sanguinarios torturadores que usted llegó a ver en esos tiempos? Tenemos dos, generalmente son asimilados. Teníamos dos, Camilo Almada, alias Sapiza, porque era criado de coronel Sapiza, justamente que su hijo llegó a ser comandante. Así es. Era menos antiguo mío, privilegiado. Qué mal vivimos por falta del raciocinio en nuestro país. Porque el pobre que viene en busca de vivir bien, de buscar mejora y pasarlo a su familia, algo difícil. Pero es horrible. Aquel que está bien tiene influencia, así como Sapiza, que es hijo de un coronel de caballería, nuestro profesor, y era ahijado de Stroessner. Él era uno de ellos. Era uno de ellos. ¿Cómo era el procedimiento que se daba al interior de ese sitio? O sea, esto que se cuenta de las categorías de la tortura, de las formas de la tortura, ¿eso es real? Real. Adentro de donde yo estaba haciendo guardia, central se llamaba eso. De ahí a una cuadra
sobre el presidente Franco teníamos el vigilancia y delito. Ahí sí estaba la batea grande para torturar en el agua, atándole los brazos abajo y los pies, las piernas, y metiendo boca para arriba, controlándolo si está aguantando o no está aguantando. Sale afuera, mete de nuevo y de a poco va ensuciando el agua. ¿Por qué no va a ensuciar? Con tanto esfuerzo. De materia fecal inclusive. Algunos sale vivo y otros no. Porque con un trago se puede ahogar. También se tenía ahí una pieza grande donde le tenían cantidad de políticos, según ellos, y escuchaban el clamor, el gemido de los torturados. Como una forma de tortura también. Sí, y se golpeada por la pared, no sabía qué hacer si a él le toca después. ¿Y era una habitación pequeña? ¿Cuánta gente estaba allí? ¿Quiénes estaban allí en ese lugar de tortura, comisario? Y los supuestos comunistas. Digo, pero por parte de la policía y del Estado, ¿quiénes estaban? Solamente de los dos torturadores. De turno, digamos. No, es de turno. Seguido luego. Seguido. Este famoso Curupire. Ellos son los principales profesionales que se creen. No son de carrera. Camilo Almada, comisario, ¿no? Sí, Camilo Almada. Y el otro era Saprissa. Benítez. Sí. Lucilo Benítez. Lucilo Benítez. Alias Curupire. Esos dos son los torturadores. Normalmente, ¿cómo hacían, digamos, las autoridades superiores, cómo hacían un seguimiento de lo que estaba pasando en esas celdas de tortura, comisario? ¿Se informaban por los partes? ¿Venían personalmente a mirar qué pasaba? Estaba como jefe Víctor Martínez, el famoso Víctor Martínez. Ese era el temeroso, quien daba las órdenes. Tenía jerarquía de comisario principal. Él es quien daba todo orden. ¿Y qué era la técnica? La técnica correspondía al Ministerio del Interior. Yo nunca me iba ahí, pero era en las mismas condiciones el procedimiento. Era una sucursal de tortura, digamos, ¿no? Así es. ¿En qué momento, comisario, usted dice qué jerarquía tenía en ese tiempo usted más o menos? Yo Sí, comencé de oficial ayudante. oficial ayudante. ¿En qué momento usted dice, bueno, este es un ambiente en el que yo no quiero crecer como profesional? ¿Y cómo lo manifiesta? ¿En qué momento usted habla con sus superiores? Muy poco hablamos con los superiores, porque solamente nos tocaba hacer guardia, anotar lo que entraban y con sus datos recibir lo que tienen en su poder y después lo que no se anotaban entregábamos a Caperucita Roja, que era el único también encargado de llevar a hacer desaparecer. Crescencio González. Vamos a recordar que era la Caperucita Roja. La Caperucita Roja era una camioneta de gran porte. No, chiquitita. Pintada de rojo. Pintada de rojo. Por eso el nombre de sin Caperucita. ventana. Sin ventana. Solamente agujereado así, para respiración.
¿Y en eso se transportaba a los torturados? Se transportaba pasando las 12 de la noche y regresaba antes del amanecer. Me imaginaba yo cómo lo habrán matado o sin morir fueron tapados, Enterrados. enterrados. Porque usaba su grillo, que son varillas de hierros largos así. Acá tiene candado, y por su pie metida un tipo grampa para correriza, para poder caminar así. Entonces ellos se buscaban forma de ponerle un hilo acá para alzar un poco para caminar, porque le va a comer todo su tobillo. Claro. Por el peso. Habrá tenido 5 a 8 kilos de peso. ¿Y qué elementos usaban qué otros elementos usaban para la tortura aparte de la pileta? ¿Electricidad también? Picana eléctrica también usaban. Pero yo les quiero decir de que ese grillo se le saca toda la grampa y un lado le saca su candado y usaba como para golpearle por la cabeza a la víctima, porque me traían todos salpicados de sangre. Por eso yo digo de que usaban como herramienta el pillo. Muchos de esos habrán sido los que fueron enterrados en la agrupación especializada, comisario. Sí, muchos de ellos, en época de planas. Estamos hablando de que cada noche, o por lo menos varias noches en la semana, había actividad ahí y había también uno más fallecidos. Siempre había actividades, ruidos. Ellos hacían ruidos con música. Y ahí en la central mismo le torturaron, le hicieron tipo ablandamiento. Se escuchaba de aquí para allá patada, golpe por la pared y todo. Así, socorro, yo soy inocente. Mientras que yo hacía guardia. Y éramos 4 grupos. No puede ser que solamente en mi grupo. Haya pasado, claro. No solamente en mi grupo. Claro. Comisario, ¿y cuánto tiempo estuviste en ese lugar haciendo guardia? 5 años. 5 años. 5 años soporté. ¿Y después qué pasó? Y me echaron. ¿Por qué te echaron, comisario? Por criticar los procedimientos. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento criticaste, comisario? Porque se hizo un allanamiento Santísima Trinidad. Y este Camilo Almada después vino a buscar bolsa. ¿Para qué querés bolsa? Le dije. Oye, iba a traer las gallinas ahí del gallinero. Demasiado gallina ahí. Y critiqué esos procedimientos. Y llegó al oído de Víctor Martínez, que es el jefe, que lo tenía a los dos a cargo. Que lo tenía a los dos, a este Camilo Almada y al Benítez Curupiré, como privilegiado. Eso me costó la baja deshonrosa después de un mes en el calabozo. Y una vez que te dieron para esa época, ¿qué jerarquía estabas teniendo ya más o menos? Oficial primero antiguo ya. Ya estabas por ascender. 2 años oficial primero, ya tengo que ascender. ¿Y qué pasó a partir de entonces, comisario? Estuve 1 año, 8 meses afuera, buscando qué hacer. ¿En Asunción o en tu valle? Lambaré. En Lambaré. Mi familia estaba con 3, 4 hijos chicos. Pero mi hermano, que es mi más antiguo, luchaba por mí. Me ayudaba para vivir. Y después le tocó la oportunidad. Se cambió este jefe de policía, Ramón Duarte,
y vino General Brites. Y él se fue como girador de gasto ahí, mi hermano. ¿Cuántos hermanos policías eran ustedes? 4, Todos policías. todo policía. Pero a mí me tocó la peor parte. Claro, claro. Y logra tu reincorporación. Logré mi reincorporación porque mi hermano habló con el general Brite y le llamó al jefe de personal, le preguntó por mí. Este es un buen oficial trabajador, le dice. A los oficiales de carrera le echan fácilmente de ahí, le dice, porque todos eran civiles. Entonces, general Brite dice que venga otra vez, que venga otra vez. Y volví con decreto ley del Poder Ejecutivo, reincorporado. Reincorporado quiere decir que yo no tenía que perder mi antigüedad. Y perdiste. Perdí 9 años, perdí. Empezaste de cero. Cuando yo era oficial primero, mis camaradas ya eran comisarios.